Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Juan ingresó en la Orden de las Carmelitas en el año 1563. Junto con Santa Teresa de Ávila, llevó adelante la reforma de la Orden. Sufrió la incomprensión de sus hermanos y fue encarcelado. Compuso poesía teológicas de gran misticismo. Entre sus escritos encontramos Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva y La Subida del Monte Carmelo. En las coplas del alma, que pena por ver a Dios, escribe: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios torne en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la memoria obligatoria de San Juan de la Cruz, sacerdote y doctor de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos ante el Señor pecadores, y por eso le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, tú hiciste de San Juan de la Cruz, sacerdote, un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz. Concédenos que, imitando siempre, lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo:
No temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob, eres una lombriz, Israel. Pero no temas, yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora, afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás y el viento se las llevará, y la dispersará la tormenta, y tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Santo de Israel. Los pobres y los indigentes buscan agua en vano, su lengua está reseca por la sed, pero yo, el Señor, les responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Haré brotar ríos en las cumbres desiertas y manantiales en medio de los valles. Convertiré el desierto en estanques, la tierra árida en vertientes de agua. Pondré en el desierto cedros, acacias, mirtos y olivos silvestres. Plantaré en la estepa cipreses, junto con olmos y pinos, para que ellos vean y reconozcan, para que reflexionen y comprendan de una vez que la mano del Señor ha hecho esto, que el Santo de Israel lo ha creado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Te alabaré, Dios mío, a ti, el único Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus fieles te bendigan, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. El Señor es compasivo y misericordioso. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno y tu dominio permanece para siempre. El Señor es compasivo y misericordioso. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es combatido violentamente. Y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, y por ahí te digo, allá coñas en Duacue, el Evangelio de San Mateo. Aquí nos dice que solamente los violentos son los que pueden arrebatarse el reino de los cielos. Bueno, upeña te ponana porque hoy a cualquiera vea cualquier oreja y a sobre la violencia, pensando que se está haciendo aquí una apología o que de la violencia, que tenemos que ser, no sé, como cualquier
grupo subversivo, lo que sea. No, avenda y por y vea veñan de yanan de lleva. Sino que cuando aquí nos está diciendo el Señor que solamente los violentos son aquellos que lo arrebatan, quiere decir, queridos hermanos, que cada uno se tiene que hacer violencia ante tanto egoísmo, ante tanto deseo simplemente de caminar solos, ante tanto deseo de querer ser cuatija eño alleva, anda ya en dusei, anda ya en chasei alleva, teranda ya guatasei y na peñandera pichacuerandie. Somos comunidad, recordemos, queridos amigos, somos iglesia. Iglesia significa Atiguazú. Añandeco upeixamante ya desarrollata, upeixamante ya cacuata, ñandendi catuila ya cacua, ñandera pichacunreje. Tu mamá, tu papá fueron los primeros que te dieron la vida, naciste en comunidad, nacimos en comunidad. Y que tu anguecha la ya cacua, guria lleva peñan de señanemo cambú manteana curirae. Alleva, upeixa. Oñangare coji cuañandereje, ñanembo ejicuay yaguatajangua, ñanembo ejicuay yacarujangua, ñanembo ejicuay ñañemondejangua, ñanembo ejicuay ya estudia mi jangua, hayaicua mi jangua algo. Aupeago dice la comunidad. Aupeago ñandela ya yesa cuana, va isha la ñanguaje a cierta edad, aupe ñañemoy en contra de la comunidad. Queremos ser cuantijaños ya es agüesa allí. Queremos ser egoístas o somos egoístas. Y muchas veces comenzamos a pensar simplemente para nosotros. Y entonces queremos aprovecharnos del bien común, del bien de la comunidad. Realmente, queridos amigos, dentro de la humanidad, no simplemente desde que existe la mentalidad occidental, es decir, la filosofía, un poquitito en el siglo IV más o menos, ¿verdad? Antes de Cristo, los griegos que comienzan los primeros a preguntarse sobre el mundo. Cuando uno comienza a preguntarse quién soy yo, qué es lo que existe, qué es lo que me rodea. Estos son los primeros pasos, ¿verdad?, para hacer filosofía, para explicar desde la realidad, desde la observación. Apego y pone entonces porque ñeñe pues oye y puro lleva peña acá. Apego pela ñandella es ajena a la cultura occidental, peña de Yaguerecoa. Pero recordemos que antes de esto, queridos amigos, está también todo lo que encontramos principalmente en el saber de la sabiduría oriental. La sabiduría oriental tiene otro estilo y otro camino, ¿verdad? Que no piensen que a través de la mitología o todos estos elementos nos está pensando o nos está buscando el sentido de la vida y de la existencia. Claro que sí, ciertamente que sí. Porque incluso la razón nunca va a explicar todo lo que es el regalo infinito de parte de Dios con respecto a la vida que nosotros hemos recibido. Entonces yo que fuera ñandeña y mea y peguatabe ñandeña y meña y lleva. Todos estamos llamados a adentrarnos, a meternos, ¿verdad?, en este camino, a pensar, a darnos cuenta, a descubrir que tenemos que siempre luchar contra todo aquello que nos quiere hacer avaros, contra aquello que nos quiere hacer egoístas, contra aquello que nos quiere encerrar en nosotros mismos. Peñan de mundo apu a ibe. Se hay me ponabe chape. Eso, queridos amigos, justamente tanto desde una filosofía de vida, tanto oriental, bíblica, como dentro de una filosofía occidental de la razón, siempre el hombre se fue preguntando. Y hoy la palabra del Señor justamente nos está diciendo esto: solamente los violentos son los que van a heredar el reino de los cielos. Solamente los violentos son los que van a instaurar el reino de los cielos. Pero ya dijimos, esto no quiere decir ser subversivo contra uno contra el otro, sino que el reino de Dios se hace violencia, quiere decir que ñandea lleva ñeñe pinuana, ya pobe violencia contra nuestros placeres y contra aquellos gustitos que nosotros queremos, ser egoístas, olvidarnos de los demás, aprovecharnos de los demás. Está con mi pecha lleva apenas de controlar y mi yo de cuera tener oreco y mi güey la poder allá ya aprovechamos y vemos nosotros en nuestra sociedad, ¿verdad? Se le da y se le nombra luego a la gente que le puede ayudar a robar.
Deba responder a la Sheipotain. Bueno, entonces, de hoy contante y la jefe, de la capitán. Porque de entonces respondeta, ande yo y gota la monda, pero eruana ave siempre para la corona, eruana para la gente, ave sea, pero muy ave. Ande ella, ande ella, bueno, mi hijo querido. Bueno, listo, muchas gracias. Ya moita otro vez. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Eso es un egoísmo puro. Yo no sé, si no nos damos cuenta, esa es una corrupción total. Ese es fruto del pecado. Esa es una falta de Dios totalmente. Estamos yendo contra los principios, contra la dignidad del hombre, contra la dignidad de la persona, contra la dignidad de la sociedad, contra la dignidad de todos, queridos hermanos. Así que tenemos que buscar. Sabemos que somos débiles, que tenemos estas inclinaciones, pero para eso está la palabra de Dios. Y que tus aguas se entero vetea la ñamaña, peñane a tu ume ñamaña, peñane ni ame, allá de yara ave, allí esa cuasa, pues a la icote vejandereje, allá pose, peta pepona, para poder cambiar, para poder mejorar, para hacer bien a los demás. Por no que hoy coche la tembiguay de los demás y justamente tembiguay para hacer las cosas negativas. No. Queremos vivir en la dignidad, queridos hermanos, y queremos hacer el bien para que la iglesia, para que la comunidad, para que la nación pueda crecer en la dignidad de los hijos de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada intención respondemos, ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús. Por nuestra iglesia, para que viva la presencia de Jesucristo con espíritu de justicia y de amor. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y esperen la Navidad con mucha fe y amor. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y crezcamos en la fe de Jesucristo. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Ven Señor Jesús. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia,
Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios Todopoderoso, acepta nuestra ofrenda en la conmemoración de San Juan de la Cruz y concédenos expresar en la vida el misterio de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el templo se escuchó mi voz. Clame por ti en mi angustia.
Oración final. Dios nuestro, que en San Juan de la Cruz manifestaste admirablemente el misterio de la cruz, concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente unidos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan